Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler del episodio finales de la serie The Loyal Being. La boda se cancela. Brig escuchó al gran príncipe que la princesa Nil planeaba regresar hace unos días. Sin embargo, una tormenta azotó el lugar y todo el camino quedó destruido, por lo cual ella no ha podido regresar. Podría ser una simple excusa, dijo Pilantita cerrando los ojos. Probablemente tenga muchas más cosas interesantes que hacer allí, dijo Lady Pink resignándose. Por favor, mi señora, coma un poco de avena para poder tomar el medicamento. Brig evitó la conversación lo más lejos posible, pero Pilantita cerró los ojos y sacudió la cabeza. No quiero comer en este momento. Pilantita ha estado postrada en la cama y se negaba a comer y a tomar la medicina, hasta que la princesa Panmica y Brig no supieron cómo resolver el problema juntas. Especialmente la princesa Panmica, cuando vio a su sobrina enfermar con síntomas de un corazón roto. Pero ella pensó que la culpa era por los hechos y por haber estado avergonzada por el incidente que había sucedido. Brig, por favor, vete, quiero descansar, dijo Pilantita. Mi señora, por favor, tiene que comer, si no, ¿cuándo se va a recuperar? Deja eso allí, no tengo hambre. Cuando lo tenga voy a levantarme y comeré. Está bien, mi señora, dijo Brig haciendo una mueca antes de salir de la habitación. Al salir descubrió a esa joven que estaba parada allí y le dijo que guardara silencio. Ha regresado muy rápido, mi señora. Claro que sí. Extrañé mucho a Pilantita, dijo la princesa Nil sonriéndole. Es bueno que haya regresado. Lady Pink está muy terca y no quiere comer. ¿Qué tan terca?, preguntó la princesa Nil. ¿Y ya le preparaste comida y medicina? Ya lo puse todo, mi señora. Está en la habitación. Pero Lady Pink dijo que no quiere comer en este momento, que cuando tenga hambre ella se levantaría y comería. Y se ha negado a tomar el medicamento. ¿Está angustiada por todo lo que ha sucedido?, preguntó Pilantita. De ninguna manera, mi señora, porque ella se enfermaría por eso. Lady Pink está enferma, señora, porque usted aún no ha regresado del palacio y lleva muchos días extrañándola. ¿Está segura de eso?, preguntó la princesa Nil, con sus ojos iluminados de alegría. Sí, mi señora, Lady Pink está enferma muchos días, esperándola. Solo está enferma por usted, y porque ella está un poco celosa. La princesa Nil le sonrió. ¿Y cómo está ella? Tiene fiebre, y está irritable. No hace mucho, solo para recostar en la cama y no quiere tomar la medicina. Brig se terminó retirando. Al final, la princesa Nil exhaló un largo suspiro de alivio antes de abrir la habitación de dormitorio y entrar. La princesa Nil tomó la silla del escritorio de Pilantita y la colocó al lado de la cama antes de sentarse. Pilantita, por favor, come un poco de avena, para que puedas tomar la medicina. Escuchar palabras que naturalmente no provenían de Brig. Pilantita instantáneamente se puso rígida. ¿Por qué no podía recordar al dueño de esa voz suave y gentil? Aún así, Pilantita estaba de espaldas a la puerta. La princesa Nil miró la espalda de Pilantita con los ojos mezclados de muchos sentimientos. Aunque parecía que la historia terminaría bien, el corazón de la princesa Nil contenía sentimientos imborrables del profundo resentimiento. Sé que no estás durmiendo. ¿Puedes darte la vuelta? Pilantita, por favor. Entiendo, parece que quieres estar sola. Pilantita no hizo caso. Entiendo, parece que quieres estar sola. Así que te dejaré en paz y voy a salir de la habitación. Al escuchar eso, Pilantita inmediatamente se dio la vuelta. Al ver el hermoso rostro que siempre había extrañado, sonrió, dándole una hermosa sonrisa. Si quieres irte, por favor, vete. ¿Quién te prohíbe? Pilantita hizo una mueca antes de fingir que miraba hacia otro lado. ¿Cómo puedo irme?, dijo la princesa Nil extendiendo su mano para tocar la frente de Pilantita con preocupación. Aún tienes fiebre. Por favor, déjame en paz. Pilantita levantó sus grandes ojos para encontrarse con los ojos de la princesa Nil, lleno de tristeza. Vete como lo hiciste hace unos días. Pilantita, ¿por qué dices eso? La princesa Nil pasó su mano frente a la frente de Pilantita. ¿Acaso no tengo derecho a estar enojada?, preguntó la princesa Nil. No olvides que me causaste un gran dolor, pero tú te fuiste lejos de mí. Las lágrimas caían del rostro de Pilantita. Luego la princesa Nil tomó un pañuelo para secarle las lágrimas. Ese día fue necesario expulsarte porque estaba muy dolida y realmente estaba decepcionada. ¿Decepcionada de mí? ¿Por qué? Por la forma en cómo actuaste, dijo la princesa Nil extendiendo su mano.
Me decepciona que hayas respondido a mi pregunta sobre casarte con Kuea y lo hayas obligado a quedarse en el palacio porque todavía querías verme todos los días. ¿Entonces soy demasiado egoísta? Pilantita agarró lentamente la mano de la princesa Nil y la abrazó con fuerza. ¿Puedes perdonarme? Te he perdonado hace mucho tiempo, pero todavía me siento abandonada, no sé qué hacer. Así que de ahora en adelante te compensaré con todo. Pilantita dijo mientras levantaba la mano de la princesa Nil, que abrazaba su rostro con un gesto de súplica. ¿Y cómo se compensa eso? Compensaré dándote mucho cariño, tratándote bien y nunca más alejarme de ti. Quiero decirte, Pilantita citó la palabra. Pilantita dijo antes de levantar la mano para besar a la princesa Nil. Comencemos entonces comiendo gachas y arroz, ¿de acuerdo? Dijo la princesa Nil con una sonrisa. Suelta mi mano y deja que te alimente. Los labios de Pilantita se curvaron en una hermosa sonrisa. Sin embargo, al final accedió a liberar la mano de la princesa Nil. Luego la princesa comenzó a alimentar a Pilantita con las gachas. Solo comeré un poco de avena cuando respondas algo. Está bien, dime. ¿Cómo está el mar en este momento? El mar no es de un color blanco en este momento, dijo la princesa Nil riendo, mientras Pilantita fruncía el ceño. Pilantita, no puedes romper tu promesa. Dijiste que comerías. Si yo respondí a la pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Preguntó la princesa Nil. La noche que Unfa fue a quedarse al Palacio de los Pinos, ¿en qué habitación durmió? Pilantita empezaba a fruncir los ceños de una manera muy diferente. Ella durmió en la habitación de invitados. En ese momento la princesa Nil alimentaba con arroz continuamente a esa chica un poco terca. Entonces, ¿por qué salió de tu habitación cuando yo llegué? Ella simplemente pasó a despedirse. Sigue comiendo, dijo la princesa Nil. Estás diciendo la verdad, no me estás mintiendo solo para hacerme feliz, dijo Pilantita. Después de que Pilantita tomó el medicamento, Pri llamó a la puerta. Una tina y una pequeña toalla blanca. La princesa Nil asintió y le dijo a Pri que lo colocara en la mesa. Vamos a limpiarte primero para que puedas acostarte cómodamente. La princesa Nil habló después de cerrar la puerta. Mientras tanto, el rostro de Pilantita se puso más rojo que antes. Puedo limpiarme sola. No es necesario que tú lo hagas. La princesa Nil sonrió al poder leer con tanta claridad la mente de la otra persona. No es difícil para mí, yo lo haré. La princesa Nil se sentó en la cama junto a Pilantita, quien en ese momento solo actuaba y miraba la gran almohada a su lado. La princesa Nil sonrió mientras extendía la mano y desabotonaba los botones de la princesa Pilantita, mientras Lady Pink suspiraba y contenía la respiración. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie. Cuídense mucho.